Hola, buenos días. Y felicidades a Lidia y a María, que nunca están cuando digo esto, pero luego se lo contáis, ¿vale? Sí, siempre están trabajando porque las cosas no salen bien por casualidad, ¿no? Porque cumplió 5 años y ya podéis pasar el año que viene a primaria y eso es genial, ¿no? Está súper, enhorabuena. Normalmente nosotros pues hemos venido en varias ediciones y todo el mundo está muy acostumbrado a que hable de cosas raras, ¿no? Y ahora ya todo el mundo está más con la inteligencia artificial y el blockchain y todo es pues como más casero. Pero este año, y sin haberme coordinado con el panel anterior, hemos querido enfocarlo de otra manera, ¿no? Y me gustan mucho las imágenes que ha sacado Marc, ¿no? Sobre la evolución de las revoluciones industriales, porque nosotros en ToGrowFi tenemos la suerte de tener muchos tipos de empresas como clientes, ¿no? Constructoras, distribuidoras, e-commerce, tecnológicos que hacen cosas raras, que cuesta entender. Pero entre estos clientes fantásticos, pues tenemos una empresa de 186 años, ¿vale? 186 años, no. Creo que es un certificado de que han sabido hacer las cosas, ¿no? Podemos todos opinar lo que queramos, pero 186 años, 7 generaciones, y con grandes innovaciones recientes, no sé si los seguís o los conocéis, con esa seguridad que nos da cuando vamos allí, con volumen de negocios de 7 dígitos o más, que es algo sorprendente, pero no piensa un restaurante, pues es así. Y pues hemos conseguido que Susana, con todo el lío que tiene, venga hoy a contarnos un poco cómo se hace eso, si es magia o es otra cosa, ¿no? Y bueno, Susana tiene un currículum largo y sabes que me di cuenta, mirándolo después de tantos años, que las dos hemos estudiado Derecho como base, ¿vale? Ella luego estuvo muchos años en temas tecnológicos, en temas académicos, con empresa, emprendeduría. Y en 2016, ¿no? Tomaste la dirección general del restaurante Set Portas, que es un restaurante, todo el mundo creo que habrá ido, o si no ha ido, pues no es que, que vayan, ¿no? A verlo, que vayan a verlo. Vale. Muchísimas gracias, Susana, por estar con nosotros. Es que las cifras de Susana, 135 empleados, es decir, no son las cifras de Susana, ¿eh? Son las cifras de la empresa. Bueno, son las cifras del restaurante. Claro, una cosa que ellos tienen es una cosa muy corporativa, ¿no? Que el restaurante es algo que se transmite, ¿no? Esto es como muy... cosas que a veces le cuesta mucho a la gente, ¿no? Bueno, Susana, muchísimas gracias por venir. A ti y a Lidia y a María por contar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo es eso, dirigir una empresa que está abierta 12 horas diarias, 7 días a la semana, todos los días del año? Porque no es un restaurante cualquiera, ¿no? Bueno, estoy encantada de estar aquí hoy con vosotras y seguro que seguimos aprendiendo a lo largo de todo el día. Primero es verdad que genera responsabilidad, lógicamente, y ilusión. Yo a veces digo que yo me incorporé efectivamente al proyecto justo ahora hace 7 años, y es trabajar un poco como en un teatro, porque hay que hacer todo lo posible en el back office para que cuando abrimos cada día a la 1 de la tarde todo esté a punto, las reservas estén gestionadas, los clientes tengan claro en qué salón van, etcétera, etcétera, ¿no? Es clave contar con un equipo profesional y con un equipo comprometido y sobre todo delegar, que cada uno tengamos claro qué tiene que hacer y luego sobre todo hacer seguimiento, y para nosotros los KPIs ya sabes que son fundamentales porque nos gusta hacer seguimiento de cada acción y de cada proyecto, y sin ellos esto no sería posible, ¿no? Nos quedamos con los KPIs que volverán, me parece, ¿no? Claro, todos estos años dan para muchos problemas, muchas crisis, revoluciones y de todo, ¿no? Ha sido muy complicado. Habéis vivido momentos que incluso os han obligado a cerrar, ¿no? ¿Cómo se ha vivido? ¿Cómo se ha superado? Primero, es verdad que me gusta hablar de un concepto que oí hace poco y yo creo que vale la pena recordarlo, que trabajamos en la industria de la felicidad. Es decir, nosotros, las personas que vienen y que nos dan su confianza y acuden a comer o a cenar al restaurante, vienen a celebrar en general momentos bonitos, a celebrar un cumpleaños, a celebrar una comunión, a celebrar un evento corporativo, a distintos temas de esto. Entonces nos tenemos que enfocar a cuál es el objetivo, y el objetivo realmente es generar felicidad. Es verdad que a lo largo de los años ha habido momentos muy distintos
Para nosotros tenemos muy claro que es una empresa familiar y esto es verdad que está en el ADN. El momento más complejo quizá que hemos vivido fue el 13 de marzo del 2020, que por la pandemia tuvimos que cerrar el restaurante, que no había cerrado ni siquiera en la guerra civil. Y nunca nos olvidaremos, ni mi marido ni yo, cuando recibimos el correo electrónico de que se había publicado el decreto de cierre, pues realmente impresiona, ¿no? Porque te acuerdas pues, de sus padres, de sus abuelos, de todas las generaciones anteriores que trabajaron muchísimo y que no habían vivido un momento así, ¿no? Pero es verdad que gracias a todo el trabajo previo, a que el equipo estaba súper comprometido y a que primero también es verdad que éramos una empresa económicamente saneada, tomamos decisiones rápidas y pudimos gestionarlo con éxito y salir reforzados realmente de este momento que fue realmente complejo. Muy complejo y muy reforzados, ¿no? Porque habéis abierto 2 nuevos locales muy modernos, minimalistas, no sé si los conocéis, uno detrás, La Barra, y el otro, La Barra del Set Portas, ¿es? Detrás, sí, sí. Y otro en la calle Amigó, con una estética distinta, una carta distinta, otra filosofía, ¿no? Y una de las cosas importantes seguro ha sido escuchar a los clientes, ¿no? Porque hay que escuchar mucho lo que el cliente está cambiando de gustos, lo vemos todos, somos conscientes en estos últimos años, ¿no? La explosión de salir después del COVID, inflación, crisis es igual, ¿no? ¿Esto cómo lo habéis hecho? Bueno, yo creo que como en la mayoría de las empresas, nosotros somos una empresa de servicios, lógicamente, y tenemos absolutamente central el cliente. El abuelo de mi marido, que era Paco Parellada, que fue un señor muy reconocido en la época, que venía de la Fonda Europa de Granollers, etcétera, decía una frase que la recordamos con frecuencia, que no vivimos de los que vienen, exacto, sino de los que regresan. Para nosotros es clave la recurrencia. Tenemos 200.000 clientes al año y aproximadamente el 60% de estos son clientes habituales, incluyendo en esto un porcentaje de cliente internacional, que es verdad que ahora Barcelona está tan conectada que lo hace posible, ¿no? Que hace unos años esto no lo era tanto. Nosotros intentamos escuchar mucho al cliente. Un ejemplo sencillo para un negocio como el nuestro es que nosotros cada 10-15 días renovamos la carta con platos de temporada, con platos que se venden más, con platos quizá que salen menos. Entonces, para nosotros es absolutamente natural estar adaptándonos constantemente a las necesidades de los clientes y a lo que nos demandan. De hecho, en nuestros 186 años de historia, no sabemos si son 186 años, un restaurante de 186 años o 7 restaurantes de 26 años y medio, porque nos hemos ido adaptando un poco al momento histórico que, lógicamente, en cada momento se produce, ¿no? Vuestras cifras son increíbles, ¿eh? 200.000 clientes al año. Son increíbles y esta recurrencia, decías, del 60%. Sí, aproximadamente. Esto sí. En un e-commerce es una locura, es una locura. Y el tema de la actualización de la carta con los indicadores que ya hice me recuerda mucho a la moda pronta, metodología Inditex, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, ¿no? Escuchar y escuchar. Bueno, yo al final soy financiera, tu Growfy nos dedicamos mucho a hacer finanzas y te tengo que preguntar cómo de importante para ti son los números y tener esa información económica, que ya se ve que sí, pero cuéntanos un poco más. Y con un ejemplo, si puede ser, mira. Bueno, para nosotros es clave. Realmente sabes que somos unos convencidos, colaboramos con Growfy y la verdad es que nos aportan mucho valor porque nos obligamos al control constante. Y sin este control, que es verdad que a veces puede parecer tedioso, pero al final lo incorporas de manera completamente natural, te ayuda a pensar bien. Es clave tener información cierta, porque sin información cierta no podríamos tomar decisiones rápidas, que como os comentaba antes, para nosotros es un factor crítico. Y sobre todo siempre nos permite detectar puntos de mejora. Pues, por ejemplo, el otro día hablábamos que en el momento que tienes la versión 0 de la cuenta de pérdidas y ganancias, a veces detectas que las materias primas han subido 4 puntos. Bueno, pues hay que saber rápidamente qué ha pasado, ¿no? Si no haces un control en 3 momentos del año, la modificación del volante y la rectificación no sería factible, ¿no? Yo siempre comento con los equipos de gestión económica que no queremos notarios, no queremos certificar lo que ha pasado, sino que lo que queremos es realmente conducir, ¿no? Y para esto es fundamental tener herramientas que te permitan tener información en cada momento. Bueno, esto ha sido clarísimo, además, en esta época de inflación y subida de materias primas, que nos hemos encontrado con que en 4 semanas había un cambio de costes brutal, ¿no? Entonces hay que actualizar precios de venta, ¿no?
Y luego vas al restaurante y dices, ¿cómo puede ser? Si esto valía tanto y ahora vale tanto, ¿no? Y la explicación es que no es que los restaurantes estén subiendo los precios a lo loco, sino que las materias primas están subiendo de precio, ¿no? Por muchos motivos que se suman y que parece que se van a sumar más todavía, ¿no? Con la situación en la que estamos. Hay otra cosa que yo creo que es importante, que yo he visto que a veces las empresas, ellas mismas no se dan cuenta de cuáles son sus puntos fuertes, ¿no? Muchas veces preguntas a las empresas qué es lo que no va y ¡bum!, empiezan a salir cosas. Pero cuando preguntas qué es lo que hacéis muy bien, cuesta. Entonces, a veces ves cosas desde fuera, ¿no? Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, un restaurante que es Moset Portas, acompañado de grandes ayudas, como puede ser Xavier Marcet, que creo que viene después, es casualidad, pero bueno, pues yo creo que es alguien que es una referencia clara para todos nosotros, ¿no? Y que contáis con él como asesor, ¿no? Y que puede explicar muchas cosas, ¿no? Bueno, realmente creemos mucho en la red y al final yo creo que todos actualmente tenemos una red de clientes que a veces se convierten en amigos y que en momentos concretos colaboran con nosotros, ¿no? Esto por un lado, y luego por otro lado yo creo que también vale la pena explicar que contamos con un área corporativa potente, porque es verdad que nosotros, por las cifras que has comentado y por el tipo de empresa que somos una empresa mediana, pero es fundamental tener todo un equipo de backup que dé soporte a todo lo que es la operativa del restaurante. Y esto muchas veces ninguno de nuestros clientes, ni siquiera los que llevan 30 o 40 años viniendo, lo saben, ¿no? Ellos simplemente saben que hay un camarero que les lleva atendiendo 25 años y que en ocasiones es el mismo, porque es verdad que sí que tenemos una parte de personal y esto nos honra, que lleva muchos años en la empresa, pero es verdad que desconocen toda esta parte de gestión que es fundamental y sin la cual no seríamos capaces de mantener el servicio que ofrecemos actualmente. Fijaros, estamos hablando de escuchar al cliente, de tener cifras para tomar decisiones rápidas, de tener talento dentro y fuera, de hacer equipo, ¿no? Vamos localizando las claves. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio, porque también los valores son muy importantes, ¿no? Moset Portas, en todos estos 186 años, ha sido un referente en cuanto a tertulias. Había muchas tertulias intelectuales, ¿no? Pero ha tenido que esperar hasta que llegara Susana, ¿no?, para tener la primera tertulia de mujeres. Cuéntanos. Es verdad que tenemos una tradición y una vocación de implicación cultural con la ciudad y con el país intensa, yo creo que desde sus inicios. Nos han visitado clientes muy ilustres y nos encanta haber contado con ellos, aunque para nosotros son todos clientes y todos son importantes, porque si no es verdad que a veces solamente nos acordamos de los nombres destacados o de los nombres más reconocidos, ¿no? Para nosotros es importante que cada persona que venga salga satisfecha, tenga una experiencia agradable y sobre todo le haga ilusión volver a visitarnos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos actualmente 15 tertulias de perfil muy distinto, que cada una la coordina una persona. Pues hay una de ingenieros que lleva casi 40 años con nosotros, otra de economistas, otra de personas vinculadas al mundo de la gestión universitaria. Y es verdad que yo había asistido a algunas porque me habían invitado, pero no había ninguna femenina. Y cuando vine a vivir a Barcelona, que hace justo ahora 12 años, hablé con 2 o 3 amigas y les planteé la opción de crear una tertulia femenina, que además nos planteamos invitar solamente como invitadas a mujeres, pensando que cuando nos acabáramos las personas interesantes comenzaríamos a invitar a algún hombre, ¿no? Llevamos 12 años y esto ha pasado en muy pocas ocasiones, porque la verdad es que hay mujeres fantásticas trabajando en ámbitos completamente distintos, en distintos países del mundo, y que cada 5 o 6 semanas cuando nos vemos casi siempre nos sorprenden, ¿no? Tenemos la suerte también de que Argelia se incorporó a ella, y la verdad es que fue un formato con un cierto riesgo, porque 5 amigas convocamos a 5 personas de distintos ámbitos, que quiere decir que no nos conocíamos absolutamente nada, pero bueno, la verdad es que se generó una sinergia fantástica y seguimos juntas, y actualmente es verdad que se han generado ya muchos lazos más allá de lo estrictamente tertuliano. Y bueno, yo creo que es súper enriquecedor. Tiene el nombre de Malala, que es la niña que sabéis que tuvo un ataque justamente por educar, que es una niña afgana que actualmente ha acabado ya la carrera en Inglaterra, y que nos encantaría que en algún momento que visite Barcelona a ver si la podemos conocer, porque pensamos que el derecho a la educación es uno de los valores fundamentales y que más libertad nos pueden dar a todos, ¿no? La verdad es que han pasado allí mujeres impresionantes. Dos notas. Una es que hace nada, antes del verano, tuvimos a una tertuliana nuestra, que nos explicó el origen y muchas cosas sobre Israel,
y yo creo que fue premonitorio, ¿no? Para explicarnos cómo estaba la situación en Israel desde dentro, desde un punto de vista que no nos llega normalmente, ¿no? Y que yo creo que nos ayuda a entender lo que ha pasado, ¿no? Y luego tuvimos una experiencia, porque uno de esos hombres que vinieron, no solo muy excepcionales, han venido dos. Uno fue Chesbrook, el creador de la Open Innovation, este señor americano, y lo tuvimos ahí sentando con nosotras. Bastante alucinado. Estaba alucinado, pero como buen americano tiraba, ¿no? Y entonces nos dijo, bueno, señoras, la Open Innovation es lo siguiente, yo ahora tengo este problema. Y nos explicó un problema y nos pidió ayuda. Y claro, que nosotras, que imaginaos que no hablamos nada, ¿no? Empezamos a dar propuestas, hicimos un ejercicio de innovación abierta en directo, ¿no? Fue un privilegio espectacular, ¿eh? Y bueno, todas son así, ¿eh? Las sesiones, quiero decir que... volvemos al mundo más así terrenal, ¿no? Yo también, claro, a veces los que hacemos gestión económica nos encontramos como... Ayer mismo me lo decía una empresa que acaba de entrar y me decía, bueno, esto quizá a vosotros nos afecta. La estamos liando ya. O sea, no estamos entendiendo. Le dije, mira, no, sí que nos afecta seguro, porque cualquier cosa que hace una empresa tiene un impacto económico. Y para que tú luego puedas tener información sobre cómo eso ha ido, necesitamos coger eso y registrarlo adecuadamente. Pero no solo eso, sino que hay una experiencia cliente, ¿no? Hay un hecho que, por ejemplo, en el restaurante es muy común y seguro que me entenderéis, que es irte con la factura. Cuando tú vas a comer a un restaurante y es de negocios, tú no te quieres ir con el ticket y luego que alguien pida la factura. Tú quieres salir con tu factura, ¿no? Es decir, que tener esa solución para el cliente, ¿no? Con la factura es muy interesante y muy atractivo. Forma parte de la experiencia cliente. Vosotros lo cuidáis muchísimo, ¿no? Y además hemos tenido largas conversaciones sobre eso. Es que tengo que salir con la factura. Pero es súper importante, ¿no? No es algo que está aparte, ¿no? Forma parte del negocio totalmente, ¿no? De esto y realmente de la adaptación. Realmente esto antes no pasaba. Nosotros, de hecho, en el año 2015 todavía teníamos 4 personas que en una caja, que os podéis imaginar como estos cajeros del oeste, sin manguitos, pero en un espacio concreto, hacían las facturas. Claro, esto realmente no es sostenible, ¿no? Actualmente, ni tiene sentido. Entonces, realmente hemos implantado soluciones que nos han ayudado mucho. Es verdad también que a veces no es sencillo porque la operativa diaria es intensa, entonces pararse a pensar cómo mejorar un proceso requiere tiempo y requiere a veces priorizar cosas urgentes respecto a cosas que son importantes, ¿no? Y a esto le damos importancia y sobre todo es verdad que todo el equipo de dirección y el propio Consejo de Administración lo tiene claro, que realmente hay que trabajar en esta dirección, evidentemente salvaguardando las complejidades que tiene nuestro negocio, que no son pocas, ¿no? Por el hecho de tener 12 horas de apertura de cara al público. 7 días a la semana. 7 días a la semana, efectivamente. Y ahí vamos al principal problema de las pymes, ¿no? Para hacer cambios en su organización interna, ¿no? Y en su gestión económica y en la forma en que funcionan y introducir tecnología, ¿no? Y suelen ser dos, ¿no? Primero, que ven muchas cosas que hay que cambiar y es como un ataque de estrés, de decir, bueno, es que tengo tantas cosas que hacer que no sé por dónde empezar. Una sería priorizar. Y la otra cosa sería, ahora no puede ser. Ahora tengo el mobile, ahora tengo la gente de vacaciones, ahora tengo 3 de baja, ahora... Y entonces, cuando está el problema, no vamos a hacerlo, vamos a esperar un tiempo de calma, ¿no? Esto sería, ¿no te parece? Sí, completamente. Nunca es un buen momento, ¿no? Nunca es un buen... ¿Pero qué hay que hacer? Bueno, hay que incorporarlo realmente al día a día. Es verdad que parte del trabajo del equipo es priorizar para que cada uno pueda desarrollar sus tareas de manera razonable, ¿no? Y de manera reposada y también con afecto y con un poco de ilusión, ¿no? Sin demasiado estrés, todo y que hoy en día yo pienso que todos trabajamos con más tensión de la que desearíamos hacer, ¿no? Pero es verdad que es un sector tradicional y a nosotros queremos preservar todo lo que tiene de artesano, que lo tiene bastante, porque nosotros tenemos una cocina de producción y por tanto hay 5 personas que cada día se incorporan entre las 6 y las 7 de la mañana para comenzar a preparar pues, los fondos, las marcas, etcétera, de nuestros arroces, por ejemplo, que los hacemos 100% nosotros, o sea, no hay nada de cuarta o quinta gama, a pesar de las ventajas que tienen, ¿no?
esto compensarlo y buscar un equilibrio realmente con la productividad y con el hecho de adaptarnos a los tiempos que vivimos, que es imprescindible, ¿no? Para eso es verdad que son claves los partners, o sea, buscar personas que te ayuden y que te ayuden a encontrar la solución adecuada para tu negocio, que realmente te ahorran mucho tiempo. Y luego hacemos pruebas, por ejemplo, hace año y pico incorporamos un robot en sala. Para ver si el robot podía ayudar, no tanto para que pudiera sustituir a un camarero, que esto en ningún caso por el momento es pensable, pero sí para que diera soporte, pues por ejemplo, porque hay que llevar muchísima vajilla de sala a la cocina. Es verdad que cuesta, porque a los propios camareros, bueno, al final el interactuar con un robot en sala, aparte de lo anecdótico, tiene cierta complejidad, ¿no? Pero bueno, lo estuvimos probando durante un año y nos ayudó en algunos temas y ahora están mejorándolo para ver si puede incorporarse al equipo de manera más sostenida, ¿no? O sea que yo creo que se trata de ir pensando de manera constante, por supuesto, pero también de ir probando cosas para ver si funcionan y incorporar aquellas que realmente aportan valor, ¿no? Sí, una conversación que tenemos a veces es, justamente ahora que tengo el problema, es cuando tengo que correr el riesgo de implantar soluciones, ¿no? Ha habido un pensamiento durante muchos tiempos, yo también lo había tenido hace años, cuando trabajaba en una multinacional alemana, que decía, no, ahora no me pongáis una nueva versión del programa porque hay que cerrar el reporting, ¿vale? Y esa era una mentalidad que teníamos, pero ahora vemos que continuamente nuestras apps se actualizan y que a lo mejor hoy, que tengo un problema y no sé cómo voy a presentar ese artículo, cómo voy a hacer eso, pues voy a meterme en el ChatGPT y a ver qué saco de aquí. Por lo menos me ahorro seguro 3 horas de pensar y luego reviso, ¿no? Y no lo había hecho, pero mira, es que ahora tengo que salir de este agujero, ¿no? Y cambiar nuestra mente un poquito más y decir, cuando tenemos el problema es cuando podemos probar esto, ¿no? Como el robot, ¿no? O automatizar procesos que hasta ahora pues no encontramos el momento, porque había una manera de hacer, de describir requerimientos y entonces lo meditamos y entonces lo hacemos. Tal y como está el mundo en general, hay que cambiar nuestra forma de abordar los cambios, ¿no? Ir entrando en pequeños cambios y pequeños riesgos, ¿no? A veces dices, mira, vamos a sacar este nuevo sistema de facturación con una nota a los clientes que diga, hemos cambiado el sistema de facturación, si alguien tiene una incidencia, por favor nos lo decís y la arreglaremos enseguida. Y la sacamos, en lugar de hacer una prueba de perfección. Porque al final, esto es un caso real, pues encuentras una incidencia. Como ya le has dicho que quizá está, pues no pasa nada, se arregla, pero quizá tenemos que ser un poco más ágiles, ¿no? En esto. Y quizá si veis las claves, ¿no? Que resumíamos el trabajo en equipo, esa visión, esos valores, ese rodearnos de gente con talento, esos indicadores, ¿no? Y luego, algo que impresiona, en 186 años, y si vais al restaurante o lo recordáis, es un restaurante que tiene ese aura antigua, pero siempre actualizado, porque entre otras cosas ellos tienen, por ejemplo, una persona en mantenimiento que continuamente está arreglando cosas, ¿no? Es decir, sí tenemos dorados antiguos, pero esos dorados están impecables, ¿no? Y igual lo hacen con, bueno, Susana, una cosa, al principio de año me decía, oye, ¿qué hacemos este año nuevo? Me dijo, ¿no? Entonces, ya es ¿qué cambiamos hoy? ¿No? Entonces, esa mentalidad es la que nos ayuda a sobrevivir, a cambiar, a adaptarnos y a llegar a 186 y yo creo que los 200 asegurados. Esperamos. Quiero mencionar una cosa que me he olvidado antes, que realmente nuestra empresa es bastante pionera en el tema de las mujeres, porque ha tenido en su trayectoria en todos estos años, ha tenido 2 mujeres que la han dirigido, antes que yo, por supuesto, y que además eran propietarias de la empresa. Por tanto, en los años 30 y en los años 60 esto era bastante infrecuente. Y gracias a ellas también y a su trabajo estamos hoy donde estamos, ¿no? Por tanto, seguiremos trabajando para llegar a los 200, sí. Seguro, esos están garantizados. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ti, Argelia, y gracias a todos vosotros y gracias por a todas. vuestra atención.